Se supone que ahí estamos grabando. Creo, no sé, creo que no se me ve el cabello. Creo que por la parte de atrás. No lo sé, es complicado. Hacer videos es muy complicado. Bueno, vamos a confiar en esa toma. Improvisación en su máximo estado. Y bueno, pues una vez más me veo en la penosa necesidad, en la rara necesidad de hacer un video explicando mi sexto trimestre como QFB en la UAM Xochimilco. A ver, siento que necesito darles como una explicación de qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y por qué estamos aquí. La respuesta a la pregunta por qué estoy haciendo otra vez un video explicando todo sexto trimestre es muy similar a la respuesta del video que hice explicando quinto trimestre, que por aquí en alguna parte va a estar apareciendo el link a ese video. No para que lo vayan a ver y se salten porque al final son cosas muy diferentes. Quinto trimestre en la UAM Xochimilco es química orgánica, mientras que sexto trimestre en la UAM Xochimilco es química analítica. Bueno, llegar a este punto es raro, porque al final, como se los dije, no recuerdo en qué video, pero sí lo mencioné, quería hacer un cambio en el canal. Quería como empezar a hacer cosas que tuvieran que ver más con el arte que está en mi cabeza, con la forma en la que yo quiero expresar las ideas y las cosas que vivo el día a día en la UAM y como universitario y como estudiante de química. Entonces, hacer esto implicaba muchas cosas. No fue tan simple como lo venía trabajando hace un tiempo, de estarme todo el tiempo grabando así, de que con mi celular mientras caminaba por los pasillos de la UAM. Eso era lindo, eso era bonito, fue parte del proceso y fue como inicié haciendo videos, fue algo que era necesario para llegar hasta este punto. Sin embargo, pues me di cuenta que esa forma en la que expresaba las ideas y las cosas que iba viviendo, pues tenía una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad llegó y el momento de cambiar cosas llegó. Y ese cambio pues fue complejo. Y es por eso que estamos aquí, porque ya no fue tan simple como irme grabando todo el tiempo y llegar a casa y explicarles qué pasaba. Pues ya no quería como hacer eso. Entonces, cambiar como la parte visual, que era una de las cosas que a mí más me interesaba, y también que los videos no duraran tanto, porque sí había videos de 30, 40, 50 minutos. Entonces como que intenté reducirlo, y hacer eso implica una planeación muy grande de todas mis semanas, estar planificando qué quería mostrar, qué quería expresar en los videos, qué situaciones eran necesarias como transmitir y que ustedes también tuvieran como un aporte significativo. Por lo tanto, pues combinar ese nuevo formato, esa nueva forma de crear videos, de crear contenido para YouTube, para redes, implicaba tiempo. Era muy difícil de encontrar ese tiempo en mi día a día de este sexto trimestre, ya que pues la química analítica implica tiempo, requiere tiempo para estudiar. También la UAM Xochimilco no ayuda con su sistema modular de 3 meses. Vamos así todo el tiempo aprendiendo química analítica. Entonces esa es la respuesta de por qué este video. Dejé de grabar muchas cosas por priorizar mi estudio, por priorizar mi aprendizaje, mi etapa en la que estoy realmente. No me arrepiento, fue necesario vivir al 100% todo el proceso de la escuela. Sin embargo, sí hay cosas que hice. Más adelante vamos a ir platicando todo eso. Ya tenemos esa respuesta, que era algo que quería que ustedes como tuvieran en cuenta, que estos videos de qué pasó durante mi trimestre sí tienen una razón de ser, no es nada más como algún tipo de pereza por simplemente no grabar. Entonces, ya que entendemos que sí quiero cambiar el formato y que también ustedes tengan una mejor calidad, pues ¿qué pasó durante el sexto trimestre? ¿Quieren que les diga primero si sí pasé o no? ¿Qué será lo más adecuado? Ok, sexto trimestre va a sonar muy repetitivo, pero no sé, siento que si hablan con cualquier persona que estudie una carrera de ciencias, obviamente hay unas más complejas que otras, pero al menos en la que yo estoy, que es QFB, química, farmacia y biología, pues sí es una carrera que implica mucho tiempo y que suena repetitivo, pero es difícil. Personas que estén aquí porque son QFBs o están pensando en estudiar eso, es una carrera difícil. O sea, decir que solo es el tiempo, que es mucho de lo que escucho por internet y por videos de YouTube de gente que estudia lo mismo. Mencionan que el gran problema es como el tiempo. Yo no creo que sea solo el tiempo. También sí es como una cuestión de tu cabeza. Obviamente todos tenemos las mismas capacidades mentales, se supone. Es una carrera difícil y hay como ciertas materias dentro de la carrera, en mi caso en la UAM se les conoce como módulos, que sí implican muchas cosas, esfuerzo, mucha capacidad mental, mucho tiempo. Entonces, teniendo estas situaciones en cuenta, pues fue un trimestre muy complicado. Yo creo que una de las cosas que a mí más me aterra en la vida
me aterra y me cuesta trabajo comprender es la parte como más analítica, justamente, como la parte más lógica, racional, y para mí fue complicado. Lo comparo con cuarto y quinto, que en la UAM Xochimilco cuarto y quinto son los filtros más grandes porque nos imparten la materia de química orgánica. Cuarto es química orgánica 1 y quinto es química orgánica 2. Entonces siento que cuando comparo los 3 trimestres, sexto, quinto y cuarto, los 3 son igual de complicados, pero obviamente cada uno tiene su dificultad, y también en base como a tus aptitudes siento que te adaptas más a la forma de cada trimestre. Entonces en mi caso sexto fue muy difícil, se me hizo muy complicado toda esta parte analítica de tener que ver muchísima como lógica, matemática, con química, con situaciones que a veces son muy abstractas, que es complicado entender porque es así la química. Son cosas que sí ves en un laboratorio porque tuvimos prácticas de analítica, pero al final son cosas bien abstractas que cuando estás en el pizarrón, porque la mayor parte del tiempo es estudiando la teoría, sí es complejo. Muchas veces nos explicaban así como de que es que dibujen el vasito para que vean qué es lo que está pasando, y entre dibujos y entre cálculos matemáticos, entre base 10, logaritmos, entre normalidad, molaridad, concentración química, número de moles, entre todas esas cosas como que se vuelve una maraña de conceptos que no bajas tan simple, o al menos siento que depende mucho de las capacidades de cada individuo. En mi caso sí se me hizo muy abstracto todo, y esa maraña de cosas hacía que para mí los exámenes fueran muy difíciles. O sea, de por sí no tuve como un maestro que hiciera exámenes fáciles porque sus clases eran muy buenas. Eso sí es algo que siempre se los he dicho aquí y se los voy a decir pues hasta que eso cambie. He tenido maestros excelentes, he tenido maestros increíbles en la UAM Xochimilco. Sí, realmente los docentes que han formado parte de mi proceso en la universidad han cambiado mi forma de ver la química, mi forma de ver la ciencia en general. Por ese lado quiero decirles que sí, tuve 2 docentes, se los expliqué en el primer video porque ya no hay más videos. Solo grabé 2 videos de mi segunda y mi primera semana, pero bueno, tuve 2 docentes. Uno de ellos nos impartió la parte más teórica como de la farmacopea, la parte legislativa, mientras que el otro nos dio la parte analítica de cálculos, y la persona que nos dio la parte analítica, el doctor Ernesto, es increíble. O sea, la forma en la que explica las cosas es sorprendente, tiene una capacidad mental muy grande y aprendes de esas personas. O sea, la formación que he tenido como QFB en la UAM Xochimilco ha sido muy buena. Realmente dicen que depende mucho del alumno como su formación, pero creo que también tener docentes así de buenos hacen que todo cambie, que veas la química y tu carrera de una forma distinta. Entonces con él pues sí cambió mi chip un poco acerca de la química. Cada duda que tenía la respondía de una manera increíble y siempre buscaba como los ejemplos perfectos para que pudiéramos bajar todo. Vimos muchas cosas. La verdad es que, como se los mencioné, yo no soy una persona que retenga tanta así información, pero de las cosas que recuerdo así importantes que vimos, hay curvas potenciométricas, más o menos para que se den una idea de qué pasó en el trimestre en cuestión de estudio. Vimos mucho, de nuevo, la teoría ha sido base, pero ya relacionada con cálculos de qué pasa cuando a un analito le metes un ácido y lo titulas. Toda esa parte de titulaciones las vimos a profundidad. También lo último que vimos fue complejometría, curvas potenciométricas, redox. Fue el último examen que hicimos, de hecho, de redox, pero pues ya a un nivel analítico de calcular cosas, de no solamente balancear la ecuación química que justamente nos pedían. Es curioso cómo ese tipo de cosas las vi poquito en tercero y en la prepa y demás, y ahorita es como de que ok, ya debes de saber balancear, entonces balanceas y de ahí tienes que sacar la constante de equilibrio y luego el potencial de quién sabe qué y muchas cosas así bien abstractas de química analítica. Siento que sí fue un trimestre muy complejo en ese sentido. Tuve muchas exposiciones también, expuse mucho y fue bueno. Fue un trimestre de mucho aprendizaje, de forzarte muchas veces a hacer cosas, y la verdad es que creo que las prácticas de laboratorio que tuve este trimestre fueron interesantes, fueron muy productivas. Sin embargo, siento que no han sido como de mi top de prácticas. Como se los mencionaba, tenemos ciertas aptitudes para ciertas cosas. En mi caso, la analítica creo que no es de mis fuertes en la química. Disfruté como más los laboratorios de orgánica, que eran síntesis y cosas así más, pues más como, no sé si llamarlo creativas,
porque al final creo que en la ciencia cuando mezclas la creatividad pues surgen cosas muy bellas, pero aquí en la analítica una de las cosas que nuestro profesor siempre nos mencionaba y nos quería como tatuar, que nos siguiéramos las recetas, que nosotros aprendiéramos a hacer las recetas, porque pues sí, en la farmacopea te dice cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, lo que él siempre nos inculcó, nos trató de enseñar, es que nosotros entendiéramos por qué hacíamos esos pasos. Entonces, entender el porqué de esos pasos es laborioso, es muy interesante, definitivamente es algo que no voy a negar. Es muy interesante, esas clases eran para mí, wow, prestaba atención, no me disociaba pensando en tonterías, y era como de que, ok, entraba todos los días a las 8 de la mañana, de 8 a 12, eran 4 horas de pura química analítica, de estar haciendo muchos ejercicios, de estar tratando de entender lo que el docente estaba explicando, y fue bonito, fue muy bello. En esa cuestión de la parte académica fue muy interesante, nunca me perdí como en el proceso. Sí hubo momentos donde decía como de que, ay, siento que esto no me gusta, siento que esto no es para mí, siento que no, o sea, me estoy perdiendo entre tanto concepto, pero bueno, nunca traté como de desertar en ese sentido. Sí, siempre fue como, ok, pues no hay más. Hay días en los que sí se siente muy frustrante, porque también tengo un tema ahí con el sistema modular, que es un video, amigos, que ya se viene. Es un video que poco a poco se está cosechando, se está cultivando, ya que no recuerdo si lo había mencionado aquí o lo traía de que nada más en mi mente pensando en decírselos. He visto muchos videos de sistema modular en YouTube de personas que lo estudian en la UAM Xochimilco y que explican, pero son personas que están de que entrando a la UAM, de que están en su segundo o tercer trimestre, y eso no tiene sentido. O sea, no puedes hablarme del sistema modular si acabas de entrar, porque cada maestro, cada docente entiende el sistema modular de una forma diferente y lo aplica de una forma diferente. Entonces no me hacía sentido como hacerles un video acerca del sistema modular. Eso es algo que estoy guardando y reservándome. Ahorita, ya que entré a la carrera, llevo 3 trimestres, 1 año y medio de carrera. Ya bien, porque antes es tronco divisional, entonces es muy diferente. Ya estando en carrera, ya tengo como más idea del sistema modular y estoy recopilando datos para hacer ese video pues completo, ¿saben? Que no sea un video que les diga como, sí, exponer ya. No. O sea, sí estoy tratando como de bajar bien esa idea y de seguir viviendo este proceso para tener una opinión concreta acerca de este sistema modular de la UAM Xochimilco. Entonces, como spoiler, pues tengo ahí un tema. Los 3 meses no alcanzan para abarcar un temario tan grande como lo es de química analítica. Todo el tiempo nos traen de que así, tenemos que aprender un montón de cosas en un día, 2, 3 temas por día, y luego otro, y los exámenes muy cargados de temas porque el tiempo avanza y no nos podemos ir deteniendo. Entonces, el sistema modular te exige, la UAM Xochimilco te exige mucho, y si a eso le sumas que estás estudiando una carrera de ciencias en la cual, por el simple hecho de ser químico y de estudiar ciencia, pues va a tener una exigencia mayor. Si mezclas todo eso, haces tu batido, pues te queda algo bien terrible. Bien terrible y bien lleno de cosas pues que no están tan cool. O sea, la neta, sí hay momentos en los que tu salud mental sí se puede perder, te puedes perder en ese camino. Y luego le añades que la UAM tiene esta forma tan tonta de, o sea, tienes 5 oportunidades para pasar una materia, si lo quieren ver así, un módulo. Si en esas 5 oportunidades no pasas, pues directamente te sacan de la UAM. O sea, no es como de que puedes hacer examen o puedes recursar otra vez y así hasta que la pases. No, nada de eso. Aquí directamente no pasaste, adiós. Estás expulsado de la UAM. Creo que te vetan de todas las UAM. Ya no puedes volver a aplicar examen. Entonces no voy a mencionar mucho acerca de eso porque sí es un... Lo voy a guardar para ese video del sistema modular. Pero bueno, eso fue en la situación como académica. En la situación personal, fíjense que fue un trimestre... Fue muy raro, honestamente un trimestre muy raro donde viví muchas cosas, muchas experiencias que no estoy del todo como feliz de haberlas vivido. Siento que esa es la clave, ¿no? Muchas veces con la vida y con las historias y con las cosas que nos pasan, que hay de dos. Estás feliz por lo que hiciste, por lo que viviste, que dices, wow, tuve una experiencia, haya sido bueno, haya sido malo, estoy feliz por lo que viví. Y está el otro lado de la moneda, que es como de que, ok, lo viví, pero siento que no era necesario. Siento que no era un proceso que tenía que vivir como para llegar hasta aquí.
Aunque cuando haces el análisis de las dos formas, llegas a un punto en el que dices, ok, esto me gustó o esto no me gustó y tengo que cambiar algo. Al final ese aprendizaje es valioso por ese simple hecho que te transforma y te convierte en la persona que eres en la actualidad. Y eso es lo que valoro de este trimestre y de las experiencias que viví, que de pronto, no sé si la palabra sea perderse, porque no me perdí tanto en el área como escolar, sí un poco en el sentido de que dejé de hacer muchas cosas que yo venía haciendo así bien puntual, y muchas veces en el proceso de la vida, de las cosas que nos toca vivir, se nos va olvidando como nuestros propósitos, se te va olvidando hasta dónde quieres escalar, hasta dónde quieres llegar, por qué quieres llegar, cosas que yo tenía como muy bien sedimentadas en mi cabeza, tenía esos pilares bien marcados cuando entré a la universidad. De pronto me di cuenta que ya no los traía, de pronto me di cuenta que empecé como a desviarme un poco de esas cosas, mi propósito de entrar a la universidad y de estudiar una carrera, pues estas cosas que tuve que vivir fueron necesarias para poder llegar a este punto y de poder decirme a mí mismo, recuerda por qué estás aquí, recuerda cuál es el camino que decidiste tomar y por qué lo decidiste tomar. Y sí hay como momentos para todo, momentos para divertirte, momentos para no hacer nada, momentos para llorar, momentos para reír, pero creo que cuando sobrepones algo tan importante como es pues tus estudios y tu vida y tu crecimiento profesional o no sé cómo lo quieran ver, yo lo pienso así, tú sobrepones eso, pues las otras cosas empiezan a ser como piedras en el camino. También creo que el proceso de convertirte en un científico, de convertirte en un químico, es un proceso en el que te puedes perder, en el que sí es tan frustrante, tanta química, tan frustrante, tanta investigación, tan frustrante todo, las clases, los horarios, de que bien tempranísimo. Estoy de acuerdo que sí, realmente hay momentos en los que te puedes perder y puedes caer en agujeros muy terribles, agujeros muy, muy densos, de los cuales ya no sales tan fácil, y eso ya lo he vivido en el pasado cuando estaba en la prepa. Es por eso que tengo esta experiencia y que ya sé exactamente dónde no, dónde sí, retomar. O sea, esa es como la base de todo, volver a retomar el camino y no perderte en cosas. Creo que suena como curioso cuando lo digo así porque no les estoy dando mucho contexto. Creo que es un contexto que no es necesario. No es necesario abordar ese tipo de temas. Obviamente nunca he tenido para ustedes una máscara de nada. Trato de ser lo más real posible. Sin embargo, hay cosas de la vida que sí creo que es necesario guardarse para uno mismo. Es necesario tenerlas para uno mismo y aprender. Y solo les puedo decir eso, que es importante vivir cosas y esas cosas te llevan a otras, pero pues es necesario como detenerte en un momento adecuado, ¿saben? No dejarte ir en ese tobogán de experiencias buenas o malas, depende cómo lo quieras ver. Tengo amigos que están viviendo sus procesos de maneras muy distintas a la mía, y eso a veces hace que no comprendas, te frustre o que quieras, no sé si la palabra sea pertenecer. En mi caso siento que nunca ha sido una situación de pertenencia o de sentirme excluido de grupos. Más que nada es como vivir esas experiencias. Siento que son cosas necesarias en la vida, al menos yo creo que sí hay ciertos parámetros que debo de cumplir para decir, ok, ya conozco esto, y sé que esto no es bueno. Yo les podría decir que, y la forma en la que yo veo las cosas es que no me gusta que me las cuenten, me gusta vivirlas y me gusta disfrutarlas, y de ahí crearme como una opinión propia acerca de eso. Tengo amigos que están en procesos bien distintos y bien raros y bien complejos, hay veces que no entiendo, pero este trimestre en específico, la forma en la que terminó todo, la forma en la que la frustración me llegó hasta acá y me excedió y se estaba derramando de mi cabeza, fue como ese aviso, ese recordatorio de que, oye, creo que sí te estás equivocando, oye, creo que necesitas retomar otra vez tu camino. Y me di cuenta de algo que no había como bajado bien. Voy a hablar desde mi primera persona porque pues creo que no está cool hacerlo así de general. Creo que muchas veces estuve y he estado viviendo tratando de salvar a las personas. O sea, no sé exactamente, creo que es una parte de mi personalidad, algo que siempre he tenido, ¿saben? No sé cómo explicárselos, no sé cuál sea la palabra correcta, pero ese algo que me impulsa como a querer salvar a las personas, o siento que
tiendo a ser muy empático y en esa empatía como que a veces me puedo llegar a perder. Soy de ese tipo de personas que en ocasiones decir no sí siento que puede llegar a ser complejo cuando se trata de un control. No sé cómo explicárselos. A veces sí me cuesta trabajo decirte que no a algo, justamente por esta empatía, y es como de que bueno, vamos a intentarlo, vamos a vivir la experiencia cuando no es necesario. O sea, realmente no es necesario y te ahorrarías como mucho sobrepensar cosas si dices que no. Este trimestre, al culminarlo, me di cuenta de eso. Lo noté más aquí en este trimestre, en sexto. Creo que sí es algo que he venido arrastrando, por así decirlo. Ya se me secó la garganta y no tengo agua aquí. Entonces, pues me cansé. Sobrepasó mis límites esa forma de existir y de relacionarte con las personas, de querer salvarlas, de querer ser siempre ese tutor que te dice, no está bien que hagas esto, deberíamos de hacer esto, no hay que hacer esto. Me cansé. O sea, honestamente, en esta situación, cuando lo abordamos el sexto trimestre desde mi personalidad, desde la forma en relacionarme con las personas, la sociabilidad, lo que aprendí, pues es eso. Me cansé de querer salvar a los demás, de querer ser esa persona que cede siempre, ¿saben? Ya me cansé de eso. Creo que excedió mis límites y eso me transformó. Creo que de eso se trata la famosa metamorfosis. Llegas a un límite y es necesario hacer ese cambio. Me gustaría dejar y concluir este video diciéndoles que si eres ese tipo de persona y ya lo analizaste, porque la verdad es que necesitas pasar y vivir cosas para darte cuenta que estás tratando de ceder siempre o de querer salvar a los demás o pedir ese cambio, pues solo date cuenta, y cuando lo entiendas, lo que a mí me funcionó, la idea que bajé fue como detente. Leonardo, detente, no necesitas salvar a nadie, sálvate a ti. Por favor, sálvate a ti mismo. Eso es lo único que necesitamos en la vida. Cuando lo dices así, cuando lo escucho en voz alta, suena egoísta, pero no es egoísta. La única verdad es que en este mundo solo nos tenemos a nosotros mismos, y a veces ceder por los demás y dar como mucho por los demás es malo, es muy malo, es muy malo. Te puedes llegar a perder en esos procesos. Entonces, esa es mi conclusión de sexto trimestre. Fue bello, fueron momentos que, si es que algún día, que no lo creo, pero si algún día llego a la vejez de que 70 años, 80 años, voy a recordarlo con mucho cariño, las vivencias de este sexto trimestre. Fue un trimestre de muchas experiencias, fue un trimestre de vivir cosas nuevas, de aprender muchas cosas y de retomar. Un trimestre de madurez. Yo creo que esa es la palabra como más concreta para lo que viví en sexto trimestre. Fue un trimestre que me impulsó a madurar en muchos aspectos. A pesar de que ya me sentía maduro, sexto trimestre me cambió. Y ese es el mensaje que me gustaría decir. No salves a nadie más, no tienes que ir por la vida salvando a las personas, no salves a nadie más, sálvate a ti mismo, haz las cosas por ti, ponte a ti como prioridad en cada una de las situaciones en las que te ves envuelto. Muchas veces estamos en lugares donde no nos gustaría y solamente por estar con otras personas, encajar o por tratar de ceder, pues nos ponemos en situaciones que no tienen sentido, que no nos gustan y que no están bien. Pues sí, esa es como mi conclusión. Encuéntrate a ti mismo y trabaja para ti todos los días. Hay muchísimas cosas que ahorita en este momento que ya culminó sexto trimestre quiero hacer. Es necesario mencionarlo, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Pasé sexto trimestre, pasé a séptimo. Cada día estoy avanzando más en mi carrera. Hay cosas de las cuales me arrepiento este sexto trimestre, más que nada por el final, porque siempre el final es como de que creo que no voy a pasar y la ansiedad está a tope, y luego que siempre se tardan un montón en decirnos de que casi al último día para subir las actas nos dicen así de que sí pasaste, no pasaste. Entonces sí siento que llegué a un extremo muy feo de decir creo que no voy a pasar, o sea, de neta tener así la ansiedad y una mente bien trastornada y no poder dormir bien, por lo mismo de no esforzarte lo necesario durante todo el trimestre y tomarte un poco las cosas a la ligera cuando no lo son, porque tú escogiste esto, tú sabes por qué estás aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pasé, la vida me sonrió una vez más en esta carrera llamada química, farmacéutica, biológica. La vida me sonrió y pasé a séptimo, lo cual me hizo muy feliz. Sin embargo, pues les digo, las cosas que aprendí es lo más valioso de este proceso. Y me gustaría decirles que van a cambiar las cosas, pero no estoy seguro si pueda seguir o si quiera regresar a irme grabando así por la escuela, porque ya no soy esa persona. Qué bonito es el cambio, ¿no? Y qué bello es tener ahí en YouTube como los recuerdos de aquella persona que fui.
la persona antes de todo lo vivido y la persona que soy ahora. No sé si regrese a ese formato. Lo que sí quiero decirles es que pues siempre y las cosas que vean aquí en YouTube las hago con el corazón, con mi alma, con el arte que tengo dentro, con las cosas que me impulsan a avanzar y a crear mi creatividad, vaya. Entonces confíen que las cosas que vengan van a ser buenas, las cosas que vengan, y quédense para apreciarlas. En estos últimos días, porque sexto trimestre acabó hace una semana, me han pasado cosas que me están cambiando la vida. No sé qué tanto pueda hablar de eso aquí porque sí me tienen como muy restringido. Les voy a comentar un poquito. Estoy aprendiendo muchísimo en un laboratorio. Estoy como haciendo ahí cosas dentro de... y estoy aprendiendo mucho. Les digo, no sé si en algún momento pueda hablar de eso, pero yo espero que sí. Espero poder en algún momento contarles todas las cosas que estoy viviendo ahorita. Y en este periodo intertrimestral, que son como 2 semanas, estoy tratando de llenar mi alma. Estoy tratando de encontrar nuevamente las cosas que me hacen feliz, las cosas que me hacen recordar quién soy, las cosas que me hacen sentir completo y en paz. Eso es algo que me pegó mucho al final. De cierto modo he venido perdiendo mi paz, entonces estoy haciendo cosas para retomar mi paz, cosas que sacían mi alma. Cada quien sabe cuáles son. En mi caso es el arte. El arte, hacer videos, me encanta editar, me encanta hacer música, dibujar, escribir, leer. Esas son las cosas que a mí me llenan. Entonces estoy tratando de encontrar otra vez esa paz. Me gustaría concluir este video con una frase que marcó sexto trimestre. Es una frase de Radiohead, de una canción que se volvió muy popular hace unos mesecitos, que es Let Down de Radiohead, del álbum OK Computer, que dice, se las voy a decir en inglés y ahorita se las traduzco porque soy bilingüe. Dice, you know where you are with. Dice eso, you know and you know where you are with. La traducción sería como de tú sabes en dónde y con quién estás. Tú sabes en dónde y con quién estás. En dónde estás parado. La bajé así durante el final de sexto trimestre. Me detuve a cuestionarme en dónde estás y con quién estás parado. ¿En dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Por qué hay eso en tu alrededor? ¿Y con quién estás? ¿Por qué esas personas están a tu alrededor? ¿Y qué implica que esas personas estén a tu alrededor? Esa es mi forma de concluir. Escuchen la canción. You know where you are with. You know where you are with. Floor collapsing, floating, bouncing back. Gracias por ver este video. Si te gustó, pues ya sabes, te puedes suscribir, darle like, compartirlo. Eso me pasó mucho este trimestre. Este sexto trimestre me reconocieron mucho en la UAM. Qué bonito fue. Muchas de las situaciones en las que yo estaba en el momento en el que me reconocieron no me gustaron. Pero de todos modos, pues justo, you know where you are with. Gracias por ver. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo video.